Hola, para octavo grado continuamos con ecuaciones, pero ahora vamos a ver ecuaciones que se aplican a geometría, más adelante a aritmética. Y esa es la lección 2.1. Así que vamos a comenzar. La primera parte de la lección me menciona un problema que habla acerca de encontrar las dimensiones de un portón. Como sabemos, las dimensiones de un portón llevan la base y la altura. Entonces, me dan algunos datos. Me dicen que el perímetro del portón tiene 16 metros. Lo que hay que recordar es que el perímetro es precisamente el contorno de una figura. Quiere decir que hemos sumado dos veces la base del portón más dos veces la base de la altura y me dan ese dato del perímetro. También me dice que la base mide 2 metros más que la altura, o sea que yo tengo la altura y la base mide lo que midiese la altura agregándole 2 metros más, pero no me dicen cuánto es el valor de la altura y es lo que tenemos que encontrar. Lo primero que vamos a hacer, como estamos trabajando con una incógnita, algo que no conocemos, es comenzar a evaluar el problema para formar ecuaciones y de esa manera encontrar la incógnita, que en este caso es la altura y también la base, porque no nos dan datos exactos, sino que nos dan solamente pistas acerca del valor que sostienen. Entonces comenzamos con la primera ecuación del sistema de ecuaciones que vamos a armar. Se llama sistema de ecuaciones porque son dos ecuaciones las que están involucradas, ¿verdad? Ya que estamos hablando de las dimensiones de un portón y son dos datos los que vamos a ocupar, la base y la altura, a uno le vamos a dar una incógnita que va a ser la letra X y al otro la letra Y. Entonces a la base le vamos a adjudicar la variable X y a la altura la variable Y. Entonces, con el solo hecho de que me digan el perímetro de la figura mide 16 metros y yo sé que la figura que se forma no es un cuadrado, sino que es un rectángulo, entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuántas bases tiene el portón? O ¿cuántas dimensiones equivalentes a X tiene el portón? Pues tiene una acá y tiene otra acá. ¿Y cuántas alturas tendría? Tendría una aquí y otra acá. Quiere decir que el perímetro del portón tendría que ser X más X más Y más Y. Dicho de otra forma, 1X más 1X serían 2X más 1Y más 1Y, 2Y. Entonces, esto significa perímetro. Y me dice a mí el dato que me dan en el problema que equivale a 16 metros. Quiere decir que 16 metros equivale a 2x más 2y. O, dicho de otra forma, el contorno o la sumatoria del contorno de la figura equivale a 16 metros. Eso quiere decir que sumamos dos veces las bases y dos veces la altura. Y ya tenemos la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces la vamos a colocar acá en el orden en que tienen que ir para poder resolverlas. 2x más 2y igual a 16 metros. Pero en este caso, para no involucrar otra variable, le vamos a quitar los metros y lo vamos a dejar nada más como 16. Ahora sí, vamos con la segunda ecuación que podríamos formar. Para la segunda ecuación vamos a ocupar este dato, la base. La base mide 2 metros más que la altura. Entonces, esa fue para la ecuación 1. Para la ecuación 2 sería analizar la base. La base dice que la base es igual a 2 metros más que la altura. O sea, el valor de la altura más 2 metros. Entonces, la base la hemos adjudicado la variable x. Entonces la vamos a sustituir aquí. X es igual a 2 más la altura. Y la altura la hemos ejemplificado con la variable y.
Entonces lo podemos colocar de esa forma. Sin embargo, para mí es la forma más sencilla de colocarlo. Sin embargo, en el libro de texto han utilizado otra manera. Y lo que han hecho es que han colocado en términos de la altura la ecuación. Esta ecuación está en términos de la base, porque la base es la que está despejada. Y en el libro han colocado lo siguiente. La altura es igual a la base menos 2. Y prácticamente significa lo mismo, ¿verdad? De hecho, como dice que la base es 2 metros más que la altura, quiere decir que esto, la base del portón, yo podría tomar una porción de y o una porción de la altura, digamos que tomo este, entonces la coloco acá y aquí tengo involucrada a la altura y 2 metros. Entonces la altura sería, si yo tomase toda la dimensión de x, sería toda la dimensión de x que va desde aquí hasta acá, todo esto menos 2 metros. Y eso sería solamente el valor de y. Y está totalmente en lo correcto, ¿verdad? Entonces, yo lo analizo de esta manera, para mí es más sencillo así. Y como en el libro ya está resuelto de esta forma, lo vamos a resolver de esta manera, utilizando esta ecuación, ya que en el libro ya vienen los pasos o ya viene resuelta la ecuación, entonces lo vamos a resolver por acá y al final nos tiene que dar exactamente lo mismo. Otra manera de verlo es decir que en lugar de despejar x acá, despejaron y, ¿verdad? Y si sucede, llegamos a lo mismo, porque si despejo y, solo le tengo que quitar este 2, y como está sumando de este lado, paso al otro lado a restar. Así que la sustancia o la esencia de la ecuación no la hemos modificado, solamente la hemos expresado de una manera diferente, eso es todo. Ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones acá ya identificado, ya colocado, vamos ahora a ver qué método, y vamos a utilizar o el método de reducción o el de sustitución, porque son los métodos que hemos estado estudiando en clase. Obviamente me conviene el de sustitución porque x ya está despejada, y también en el libro de texto y ya estaba despejada, así que lo más lógico y menos complicado y más práctico sería irnos por el método de sustitución, así que vamos a intentar hacerlo de manera sencilla y rápida. Primero nombramos las ecuaciones y ahora vamos a tomar la ecuación 1 y en ella vamos a sustituir el valor de x. Tomo la ecuación 1 acá, que sería 2x más 2y igual a 16. Y ahora en lugar de la x voy a colocar el valor que corresponde a la x, que es 2 más 2y. 2, paréntesis, 2 más y. Y luego continúo con el resto de la ecuación. Más 2y igual a 16. Ahora multiplico 4 más 2 por y, 2y más 2y igual a 16. Reducimos términos semejantes. Comenzamos a despejar la y. Primero vamos a quitar este 4. A 16 le resto 4. Me quedan 12. Y voy a borrar este análisis para poder continuar. Y igual a 12. Tenía un 4 que estaba multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Y ya va a tomar el valor de 3. Y con eso ya encontramos el valor de la primera incógnita. Acuérdense que y era nuestra altura. Ahora vamos a intentar buscar la base. Bien, entonces nos habíamos quedado en que ya hemos encontrado el valor de la altura, que son 3 metros. Y en matemática muchas veces yo me lo preguntaba también por qué altura se escribe con H, si altura en español se escribe con A, o sea, sin la H. Y es porque para aceptar internacionalmente los datos en matemática se usa el idioma inglés. Entonces, altura en inglés se dice height y va con H. Por lo tanto, en matemática, altura se evidencia con esta H, aunque en español se escriba sin H. Y base pues no cambia y se evidencia con B porque base en inglés es base. Y así sucesivamente. Así que ahora vamos a encontrar la base. Para encontrar la base podemos tomar
cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Yo voy a tomar la 2. Acá aquí, x igual a 2 más y. Y voy a sustituir el valor que acabo de encontrar, ¿verdad? El valor de y. X es igual a 2 más 3. X equivale a 5. Quiere decir que y era altura y x era la base. Entonces, la base mide 5 metros. D igual a 5. Y era lo que me pedían, encontrar las dimensiones del portón. Entonces, el portón tiene 5 metros de base y 3 metros de altura. Y me decía a mí, el perímetro del portón equivalía a 16. Si tenemos dos bases, 5 más 5, 10. Y dos alturas, 3 más 3 es 6. 10 más 6 es 16. Así que sí corresponde. Y decía también que la base equivalía a una vez la altura más 2 metros. Entonces vamos a ver, la base equivale a una vez la altura, ¿ves? Más 2 metros, 5. Exactamente, ¿verdad? Si coincide, quiere decir que nuestros datos están correctos y de hecho también llegamos a la misma solución del libro. Ahora solo quedaría la tarea del lapicito y luego la tarea del cuaderno de ejercicios. Y con eso terminaríamos esta lección. Bien, llegamos a la parte de la tarea del lapicito, entonces para ayudarles un poquito a hacerla, vamos a estructurar las ecuaciones que corresponden. Vamos con el número 1, dice que Don Carlos recibe una herencia, una parcela de tierra y tiene forma rectangular. Quiere decir que van a haber dos, cada vez que nos mencionen que es de forma rectangular, sabemos que van a haber dos bases de las mismas dimensiones y dos alturas también de las mismas dimensiones. Pero me dice que el largo más el ancho de la parcela mide 30 metros y la diferencia entre el largo y el ancho, como me dice la diferencia, yo sé que eso en matemáticas significa el signo menos. Entonces la diferencia entre el largo y el ancho de la parcela son 6 metros. Ahora vamos a formar el sistema de ecuaciones que corresponde y para eso al largo le vamos a dar una letra y al ancho otra. Entonces largo va a ser X y ancho va a ser Y. Y así está súper sencillo identificar qué es lo que vamos a hacer acá. Quizás lo voy a hacer un poquito más abajo. Vale, entonces sería X más Y, el largo más el ancho equivale a 30 metros. Y ahora, la segunda, el largo, la diferencia entre el largo y el ancho equivale a 6. Y ese sería el primer sistema de ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora solamente ustedes tienen que elegir el método de reducción o sustitución. Aquí está súper fácil identificar que el de reducción es el que más me conviene, así que no hay por dónde perderse. Vamos con la tarea del número 2. Dice que es un rectángulo que tiene la base equivale a 20 centímetros más que la altura. Entonces, y me da también el dato del perímetro. Entonces vamos a ver. A la base le vamos a dar X y a la altura le vamos a dar la incógnita de Y. Entonces me dice que la base es 20 centímetros más que la altura. Entonces que aquí en el primer dato que me dan, quiere decir que la base es 20 centímetros más que la altura. Y el otro enunciado que me dicen que es que de perímetro tiene 172. Y el otro enunciado que me dicen es que de perímetro tiene 172 centímetros. Entonces, el perímetro significa que hay dos bases, quiere decir que aquí es X, X, y dos alturas, Y y Y. Eso se traduce en dos bases más dos alturas, equivale al valor que me dicen del perímetro. Y me están diciendo que eso equivale a 172. Por lo tanto, esa va a ser la segunda ecuación. Sería acá 2x más 2y igual a 172. Y ahora solamente tenemos que elegir qué método vamos a utilizar, si el de reducción o el de sustitución, ya que x está despejada, el más fácil es el de sustitución, para poder encontrar los valores o las dimensiones de este rectángulo que me piden. Así que eso sería todo para poder terminar con la lección 2.1.